vierte en naranja, donde es más dulce el bello canto guaraní. Allí escondida sobre un rojo barandal, o acaso yendo al viejo río discurrir, con su corona perfumada de azahar, está la eterna novia de mi Taragüí. Cómo te extraña el que una vez calmó en tus calles tu ansiedad, y en unos ojos negros de mujer adivinó feliz la eternidad. Y para siempre en tu canción enamorada hay una noche, una mirada y un perfumado naranja. Bienvenidos a Turismo Flash. En el capítulo anterior, junto a Oriana y al guía Hugo Vixini, recorrimos las zonas de pesca más significativas en Bellavista. En esta oportunidad vamos a ir hacia la zona sur de nuestra ciudad hasta llegar a Punta Cuevas, lugar donde fue el último combate naval argentino. Para conocer un poco sobre este acontecimiento histórico y algunas otras cosas sobre Bellavista, nos va a acompañar el historiador Enrique Quique Arrúa. No te pierdas este recorrido, que vas a quedar con la boca abierta con los hermosos paisajes que tiene la tierra de la naranja. Quiero en tu tierra para siempre descansar y así regarla con mi sangre guaraní. Cómo te extraña el que una vez calmó en tus calles su ansiedad, y en unos ojos negros de mujer adivinó feliz la eternidad. Y para siempre en tu canción enamorada hay una noche, una mirada y un perfumado naranja. Bueno, Kiki, vamos a contarle a la gente que nos estamos dirigiendo en principio como destino final a Punta Cuevas, a conocer un poco la historia de lo que fue este combate en el contexto de Guerra de Triple Alianza y demás. Pero antes quisiéramos saber un poco acerca de la ciudad de Bellavista, del puerto, de la actividad comercial que tiene la ciudad. Ajá. Bueno, yo cuando relato la historia de Bellavista, trato de dar a conocer que hay dos momentos en la historia. En la primitiva Bellavista y lo que hoy es la Bellavista, emplazado en el lugar donde hoy estamos. La primitiva Bellavista, para que la gente más o menos entienda, conozca o aprecie un poco el contexto histórico, se remonta ya por 1740. Era una reducción poblada por indios abipones. Esa reducción, que era San Fernando de las Garzas, luego fue trasladado esa misión a el actual paraje de lo que hoy es la villa de Bellavista. Y bueno, el pueblo sabemos que fue su fundador, don Pedro Ferré. Él lo delimitó, lo diagramó, digamos, como villa, como pueblo. No hay un acta fundacional que diga que fue el 3 de junio, pero se toma como fecha referencial la que fue dada por el Congreso de la provincia, digamos. Quique, Sí. Y toda esta parte donde se ve el puerto, la prefectura y demás, si bien estamos hablando de Ferré, ¿eso pasó mucho tiempo después de eso para que tengamos esta costanera? Sí, bastante, porque no te olvides que hubo un tiempo posguerra, antes de la guerra de la Triple Alianza y posguerra. La época de la guerra de la Triple Alianza no había nada. Había un puerto. Había un puerto de gran calado donde no había necesidad de ¿cómo es? La escollera, ¿cómo se llama? Para poder tomar a los barcos, digamos, claro, porque era de aguas profundas. Lo que pasa es que después de la guerra de la Triple Alianza esto quedó devastado. Y tuvo que ser reconstruida Bellavista. Este aspecto que tiene hoy el puerto fue recién a principios del siglo XX. Que es las imágenes que uno siempre ve de todas las naranjas. En época de las contadoras de naranja, donde hacían grupos, montañas o como llamarlo, montones, que se llamaban tarja. Es decir, que iban contando, era la forma de contabilizar las naranjas que venían de las quintas.
De hecho, hablando de naranjas y del citrus, Bellavista en esa época era una zona era una ciudad muy productiva del citrus. Cuando la invasión paraguaya, lo único que quedó en demasía fueron los citrus. Sí. Lo único positivo que uno podría rescatar. Lo único positivo, punto, ¿no? tal cual, eran los citrus que había quedado encima en la época, porque no nos olvidemos que la invasión se produjo entre el mes de mayo hasta fines de julio, porque hubo 2 invasiones. Bueno, eso ya será otra historia. Claro. Si bien ya sabemos que en realidad no fue tan así, ni tampoco la fecha de la fundación de Bellavista, ni tampoco que Pedro Ferré pasó por acá y dijo, ¡qué Bellavista! Y que ahí de la nada, no fue así, pero todos dicen que tipo esta zona, Cruz de los Milagros, ver esto así, ahí como que le generó, pero... Claro, sí, justamente lo que a él le impactó, y no porque haya venido por agua, vino por tierra, en los primeros días de mayo de 1825, es justamente su belleza natural, y de ahí el nombre obviamente, pero no es que lo exploró, es decir, quizás ni él sabía que existían todas, hacia el sur, todas esas hermosas barrancas, por ahí sabía, pero no lo conocía. Bellavista, tierra hermosa, mi lindo pueblo natal, este canto te dedico porque te quiero evocar. Para cuando yo esté lejos y comience a llorar, con mi guitarra temblada comenzaré a recordar. Bellavista hermosa, no te olvidaré, y cuando esté lejos yo te cantaré para recordar momentos sublimes que ensanchan el alma y mi corazón. Bueno, Quique, estamos llegando a una zona muy importante para Bellavista y para la historia de Bellavista, ¿no? Que es la zona del Toropí. Así es, la Reserva Natural de Toropí, cuero de toro, como sería su traducción, digamos. La verdad que como patrimonio arqueológico es inmejorable tenerlo acá en Bellavista, en la región, no solamente por lo que se ha encontrado y lo que se va a seguir encontrando y por lo que significa la historia prehistórica, que no es de Bellavista, sino de la región, de la provincia, de toda esta zona, la zona litoral, digamos. Si bien se puso mucho en valor en los últimos años, pero falta aún mayor concientización por parte de entes oficiales, privados, gubernamentales, no gubernamentales, para que esta zona sea un patrimonio más cuidado. La verdad que es una zona muy linda, no está habilitado como playa, por más que exista la famosa cascadita, que la verdad que es hermosa, pero de pronto no la valoramos. Y otro día viniendo de Goya, veía un cartelito chiquitito, es decir, falta señalética, falta un cartel que impacte, que diga, bueno, sitio arqueológico, aparte es una zona que está protegido por ley nacional y provincial, es decir, el acceso, si bien es un poco complicado, porque es un poco difícil, porque hay que pasar por zonas privadas, pero yo creo que se puede ir gestionando, ¿no?, ese tipo de visitas. Si bien el municipio tiene a través del museo las visitas al Toropí, pero creo que una señalética más importante como detalle faltaría. Y aquí es donde estamos nosotros, digamos, en el río puntualmente, ¿no? ¿Hay acceso directo a la zona del Toropí o solamente se puede entrar por esa entrada por ruta? Yo la verdad que nunca lo intenté y acá ya estamos viendo, por ejemplo, lo que es el comienzo de la reserva. Yo no sabría decirle si llegando a la orilla podemos bajar y podemos entrar. Seguramente que sí. Ahora, algún vaqueano tendrá que irnos mostrando el camino. Pero la verdad que es un sitio arqueológico que no lo valoramos como realmente tenemos que apreciar. Ojalá que esto se
potencie mucho más y que bueno, capaz que la gente de afuera, la gente que viene una vez, va varias veces, del museo, ¿cómo es?, de La Plata, realmente se quedan asombrados por la riqueza arqueológica que tiene el lugar. Imagínate que acá hace 10.000 años, en vez de nosotros, capaz estaban andando... Y sí, gliptodontes seguro, Gliptodonte. que eran como unos tortugones gigantes, ¿no? Claro. Bueno, habían otros más. Celonoides lutzae. Tú lo decís, yo no me acuerdo la pronunciación. Acá quedó el diente de sable, nada más, pero bueno, Lo que tenemos ahí en la plazoleta de la El diente de entrada. sable. Claro, bueno, hasta ahí quedó mi conocimiento arqueológico. Así que seguimos a ver si llegamos a Punta Cueva o no, porque tenemos todavía un largo viajecito, más o menos, no sé cuántos kilómetros serán, pero ya se lo vamos a decir. Tus paisajes tan hermosos, perfumados de azahar, que son contemplados siempre a orillas del Paraná, y con tus bellas mujeres terminas de vislumbrar aquellos que no conocen la tierra del Naranjal. Bella vista hermosa, no te olvidaré, y cuando esté lejos, yo te cantaré para recordar momentos sublimes que ensanchan el alma y mi corazón, para recordar momentos sublimes que ensanchan el alma y mi corazón. Y mi corazón, Bellavista, mi pueblo, mi corazón. Bueno, Quique, podríamos decir que esta es la zona donde fue la guerra de Punta Cuevas. uno de los la combates, batalla. ¿no? El combate. ¿Qué diferencia hay guerra, batalla y combate? Bueno, la guerra es el todo, es decir, el conflicto que se produce, ya sea en un territorio amplio como una provincia o varias provincias, y comprende un periodo de tiempo. La guerra puede tener varias batallas o varios combates o combates. En el caso de Punta Cuevas fue combate porque se libró en aguas del río Paraná. Lo que se libra, la acción militar que se libra en el agua se llama combate, y lo que se produce en la tierra se llama batalla, se denomina batalla. Ahora bien, lo interesante como referencia histórica, que fue el último combate naval fluvial en Argentina. que la Argentina mantuvo con un país extranjero, porque el último marítimo fue Malvinas. Este fue el último combate en río interior, digamos. Este es como una referencia histórica que merece destacarse. Así es. Y puntualmente se habla de que hicieron 2 invasiones de paraguayos. Recordemos, bueno, que fue en contexto de Triple Alianza, donde está por un lado Uruguay, Argentina, Brasil, contra los paraguayos. Ajá. Y ellos hacen una invasión tanto por Río Paraná como por Río Uruguay, ¿no? Bueno, la invasión se produce primero al puerto de Corrientes por parte de los paraguayos. Y lo que ellos querían, quiero contextualizar un poco brevemente lo que era Paraguay. Era una potencia súper militar, súper avanzado, súper ricos. Imagínense que para soportar 5 años de lucha a 3 países, Sí. Paraguay era una potencia enorme. Bueno, al inicio del conflicto se da las ansias expansionistas de Paraguay, es decir, quería dominar territorios del norte. Se había producido ya antes de 1865, pero la invasión se hace al puerto de Corrientes, los paraguayos, en abril del año 1865. A partir de ahí comienza la expansión hacia el territorio provincial de Corrientes, y los paraguayos llegan por primera vez a Bellavista en el mes de mayo. La invasión a Bellavista no fue violenta, fue más bien pacífica. En ese momento Bellavista tenía personas que eran
afín al gobierno paraguayo, se llamaban los paraguayistas. Es decir, había mucha Como que, como que estaba medio que la tierra habilitada para que vengan a instalarse en algún punto. Claro, más que nada porque el deseo de los paraguayos era avanzar por estas costas y por supuesto llegar lo más, a cubrir lo más amplio posible el territorio de la provincia. Objetivo que no lograron, porque Punta Cueva, la derrota de Punta Cueva significó la decadencia del ejército paraguayo. Porque ahí el ejército paraguayo giró, se dirigió hacia el Uruguay y del Uruguay luego remontó hacia el norte y el resto de la guerra de la Triple Alianza se libró los 4 años siguientes en territorio paraguayo. ¿Fue estratégica la zona elegida, digamos, por los paraguayos para instalarse acá puntualmente? Sí, indudablemente hicieron una inteligencia enorme. Ahora, lo que me llama la atención a mí, lo que me llamó siempre la atención es estaba por decir servicio de inteligencia. La inteligencia de los paraguayos en esa época, con tanta escasez de recursos materiales, nosotros estamos llegando a Punta Cuevas por río en media hora. Sí. Y por tierra lo hubiésemos hecho en 20 minutos o media hora también para entrar. Pero no olvidemos que ellos de Bellavista a Punta Cuevas, que se asentaron acá por la estrategia del lugar, por las barrancas y porque sobre todo el río en esta parte es más angosto. Ajá. Es decir, cualquier embarcación que surcase por estas aguas enemigas, los paraguayos podían abatirlo de las barrancas hacia el río. Es que increíble, lo hicieron, ¿no? Que lo hicieron. Desde acá y tiene que mirar hacia arriba para ver la altura que tienen las barrancas en esta zona puntualmente. La zona de Punta Cuevas deja mucho que desear lo que era en esa época. Vemos barrancas más desnudas, más desprovistas, más erosionadas. Esto era totalmente tupido de vegetación. La vegetación hacía, de ahí el nombre, cuevas. Ajá. La punta porque sobresale y las cuevas de la vegetación que había. ¿Quién puso ese nombre? Ese nombre ya estaba impuesto en la época ya de... ¿Es previo al combate? Es previo al combate. Sí. Bueno, entonces, más o menos el recorrido histórico es que llegan a invasión paraguaya. No ¿sí? pasan mucha cuestión, la invasión fue pacífica, no tomaron muchas cosas, pero después los paraguayos se dirigieron hacia el norte de Bellavista y ahí tuvieron un enfrentamiento en el combate de Riachuelo, donde las tropas provinciales obtienen un triunfo sobre los paraguayos. Con tanta cizaña los paraguayos vuelven a Bellavista en el mes de julio, invaden por segunda vez y esta vez sí con mayor violencia, con mayor masacre. Bueno, hubo persecuciones, hubo fusilamientos en plena plaza, lo que hoy es la Plaza Ferré. Bueno, ahí estaba concentrado el grueso de la tropa paraguaya. Los que se salvaron fueron los paraguayistas y mucha gente que huyó. Muchísima gente que huyó y muchos mercaderes o comerciantes extranjeros perdieron muchos bienes porque o ayudaron a la gente del lugar o fueron saqueados por los paraguayos. El gobierno paraguayo como recompensa, no sería el término, sí, reconsiderar todos los gastos que ocasionaron, emitieron unos bonos que nunca fueron materializados. Es decir, mucha gente de Bellavista, muchas familias tienen esos bonos que tenían que ser cobrados, pero nunca pudieron ser cobrados. Bueno, al momento digamos, del combate, Bellavista estaba gobernada por Ferré, que no es un dato menor porque el hijo de Pedro Ferré precisamente fallece, ¿no?, en este combate. Claro. Quiero decir algo. Con respecto a los saqueos, la zona, digamos, de lo que hoy es el centro, Banco Nación, lo que hoy es la calle Buenos Aires, Salta, era todo el centro donde estaba ocupado y otras zonas más también por los paraguayos. En la esquina justamente de donde están las oficinas de cable, sí, en toda esa parte estaba ocupada por la familia Delfino. Los paraguayos saquearon las casas y entre tanto saqueo tomaron el piano de cola de esta familia y ese piano fue llevado a Asunción y el presidente Francisco Solano López
le obsequia a su esposa Madame Nims, y el piano actualmente se encuentra en el Museo Histórico de Asunción. Sí, en el Museo Histórico de Asunción. El piano, que era nuestro piano, nuestro no, sino el de Bellavista, es de la familia Delfín. Esto como un dato de color, y bueno, así otras cosas más que fueron saqueadas, ¿no? Realmente fue tremenda, tremenda. Posterior a esto, en el mes de julio, los paraguayos, después del saqueo, se dirigen hacia el sur, es decir, llegando a lo que estamos viendo ahora, que es Punta Cuevas. Se instalaron con sus baterías. Yo por ahí me imagino cómo transportaron todos esos cañones, todo ese arsenal de... Bueno, la verdad que la logística fue tremenda. Por el río Paraná, aguas arriba navego, el sol quema como fue en la siesta litoral, tardeando el Camalotá, Pacuzurubí dorado, va navegando a mi lado por el río Paraná. Azul el jacarandá, aromó su rama de oro, derramando su tesoro sobre el río que se va. Acá nos encontramos igual ya en donde fue el año pasado la puesta de la bandera, del mástil, claro, que si bien ahora no está la bandera, lamentablemente. Es una pena. Sí, la municipalidad puso en valor el año pasado el lugar, porque el monolito se encontraba más hacia la costa, sí, y corría el riesgo de que la erosión de las barrancas lo llevasen, digamos, lo haga desaparecer. Entonces se trasladó el monolito más adentro, hacia un costado, y se erigió un mástil donde tendría que haber estado la bandera, que lamentablemente no está. ¿Y por qué particularmente es acá donde se puso el monolito y se pone? Porque fue el lugar del combate. Exactamente acá, fue acá donde se bajaron y se... El monolito dice... ¿Cómo fue? ¿A tiros? ¿El combate? Fue a cañonazo. 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 El monolito dice, justamente en su leyenda, que la Comisión de Museos Nacional de Historia, por ley 12.655, erige el monolito en el lugar donde se produjo el combate. A ver, voy a hablar a ustedes del tema del fallecimiento, Oriana, del hijo de Ferré. Bien, el Guardia Nacional, que era una nave, una flota argentina, iba aguas abajo, hacia Buenos Aires supuestamente, o a Goya, perdón, a Goya primero, y en donde, ahí estamos viendo, lamentablemente no está la bandera. ¿Por qué no estará, no? No sé, es una pena. Es una pena porque como lugar histórico debe ser apreciado, porque hay tanta gente que surca este río que por ahí puede llamar la atención. Y llamar la atención significa ya un paso importante para saber un poco de la historia. Sí. Bueno, hay algo que hay que saber también, que esta zona tiene dueño. Claro, el lugar donde se emplaza Punta Cuevas, donde fue la acción, en este lugar, imaginémonos del río, podría estar sumergido el Guardia Nacional. Que es porque la embarcación. Los paraguayos bombardearon y el Guardia Nacional respondió. Y en el Guardia Nacional viajaba el Guardia Marina, el hijo de José Ferré, el hijo de Pedro Ferré. Por eso el busto de Pedro Ferré de la plazoleta ya en el puerto, yo lo sé eso. Mira hacia el sur, en memoria a la acción donde murió su hijo. Un detalle que no de color, sino de historia más que nada. Y bueno, esto es Punta Cuevas, y la verdad que debajo de estas aguas quizás haya algunos restos materiales de nuestra historia, ¿no? Se habla de ciertos entierros, puede ser que hay como nombres de, no sé si tiene que ver con lugares donde se ubicaban las armas, donde se escondían. En realidad los paraguayos estuvieron durante la acción y después se fueron de acá. Es decir, se supone que pudieron haber quedado elementos enterrados. La propiedad es del señor Daniel Vilas, de Goya. Él es una persona que siempre, muy gentilmente, se abrió a los requerimientos y pedidos de la comunidad para poder llegar al lugar. El año pasado, después de, no me conoció,
Después luego yo soy el que vine hace 30 años atrás y bueno, las personas cambiamos y bueno, resulta que yo había venido en su oportunidad cuando se hizo un documental, no sé si vos estabas en esa época, un documental sobre la invasión paraguaya a Corrientes, que usted, el cable lo había producido. Y bueno, él lo único que encontró y tiene en su propiedad son 2 balas, una bala y un balín, nada más que lo que encontró en el terreno. Seguramente otros habrán encontrado algún otro elemento, ¿no? Bélico. Pero que a veces hasta por la ignorancia por ahí de la gente capaz encontraban y no sabían. Y no sabían, digamos, de qué la importancia que tenía. Lo que yo me pregunto, Quique, es cómo un lugar tan emblemático para la historia argentina termina teniendo un dueño. ¿Cómo de un momento para el otro o nunca se le dio el verdadero valor? Yo creo que la puesta en valor se está dando en los últimos años. Cuando yo vine hace 30 años atrás, cuando se hizo el programa con cable, ya el acceso era complicado. El hecho de pedir permiso, pasar por propiedad privada, era muy difícil. Ahora no tanto, pero sigue siendo un problema. Yo pienso que, y esto por ahí va en contra de los intereses económicos o territoriales del dueño, pero al ser un monumento nacional, esto tendría que ser gestionar, no digo que suena feo la expropiación, pero es un camino que directo, recto, lamentablemente tiene que pasar por 2 campos, 2 propiedades, que llegue hasta lo que hoy es el lugar histórico, que también se puso en valor no solamente como historia, sino también como posible lugar para senderismo, para no camping, sino senderismo, caminatas y otras cuestiones así deportivas muy naturales. Que no sé hasta qué punto tampoco se conoce tanto del propio combate, no sé si en las escuelas se habla mucho de esto. Lamentablemente no, es una historia argentina que no está en los libros de texto, ni de primaria ni de secundaria. Si lo dan es por iniciativa propia de los docentes, tanto de primario como de secundario, pero no está este relato de la historia. Y yo creo que el ministerio, a través del primero municipio, debería gestionar que en los programas de educación, por lo menos de primaria, se incorporen estos contenidos de la historia. Que de hecho, a ver, me corrijo, en los programas de la historia que se da en primaria, el docente puede incorporar. Pasa que a veces el desconocimiento que tienen algunos docentes, quizás más jóvenes, hace que no se enseñe. No se enseñe directamente. Quique, de verdad, muchísimas gracias y vamos a ver si se le da un poco más de entidad a toda esta historia, ¿no? Ojalá, porque tenemos una ciudad tan linda y con tanta historia y con tanta belleza natural. Hoy cuando veníamos decía, bueno, tenemos acá las barrancas y tenemos el bosque, como es en galería enfrente, con la selva, los islotes, perdón, las islas y los islotes, que realmente constituyen un paisaje también muy lindo del río. Y bueno, ojalá que eso se potencie, se multiplique y que otros puedan seguir relatando la historia de nuestra ciudad. Y así finaliza un programa más de Turismo Flash. Esperamos que les haya gustado este recorrido de Bellavista desde el Paraná. Agradecemos a Quique Arrúa por brindarnos tanta información y también agradezco a Oriana Fonseca por haberme acompañado una vez más en hacer este programa. Nos encontramos el próximo sábado, misma hora, mismo canal, con Turismo Flash.